Expulsada por mi hijo, dormí en la calle durante una tormenta, hasta que un billonario viudo me rescató. 10 años atrás, yo era la limpiadora de sus padres. Él me recibió, pero advirtió: «No entres al cuarto de mi hija, está deprimida desde que su mamá murió». Acepté. Pero cuando él salió de casa, fui al cuarto de ella y todos quedaron en shock con su reacción. Lo que él hizo después lo cambió todo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Nunca pensé que a los 63 años estaría caminando bajo la lluvia sin un lugar donde ir. El agua se filtraba por mis zapatos gastados mientras las gotas golpeaban mi rostro con una crueldad que parecía calculada. Cada paso que daba, alejándome de la casa donde había vivido durante los últimos 5 años, me recordaba una verdad amarga. Para mi hijo Joaquín, yo no era más que una carga. «Ya no puedes quedarte aquí, mamá», había dicho esa tarde, sus palabras cortantes como cuchillas. «Necesito mi espacio. Encontrarás algo». No había súplicas que funcionaran. No había lágrimas que lo ablandaran. Joaquín me había cerrado la puerta en la cara mientras la tormenta se desataba sobre la ciudad. Me quedé parada en el porche durante 10 minutos, esperando que cambiara de opinión, que recordara que era su madre. Pero la luz de su habitación se apagó, y entendí que no había vuelta atrás. Caminé durante horas por las calles del centro de la ciudad, empapándome hasta los huesos. El viento arrastraba hojas muertas que se pegaban a mi abrigo raído. Los pocos transeúntes que me cruzaba desviaban la mirada, como si la miseria fuera contagiosa. No los culpaba. Yo también había hecho lo mismo cuando tenía un techo sobre mi cabeza. La fatiga comenzó a apoderarse de mi cuerpo cuando llegué a una zona que no reconocía. Casas enormes se alzaban detrás de verjas de hierro forjado, jardines perfectos protegidos por sistemas de seguridad que no podía ni imaginar. Era el tipo de barrio donde había trabajado años atrás, limpiando pisos de mármol y sacudiendo muebles que costaban más que todo lo que había poseído en mi vida. Me detuve bajo una marquesina de cristal, tratando de refugiarme de la lluvia que no daba tregua. Mis manos temblaban, no solo por el frío, sino por el miedo. A mi edad, sin dinero, sin familia que me quisiera, ¿qué opciones me quedaban? Los refugios estaban llenos. Los pocos amigos que tenía vivían lejos, y mi orgullo ya estaba demasiado herido para pedir ayuda a conocidos que apenas me toleraban. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor acercándose lentamente. Un automóvil negro, elegante y costoso, se detuvo justo frente a mí. Durante unos segundos, solo hubo silencio. Luego, la ventanilla del conductor bajó con un suave zumbido eléctrico. «¿Señora?» La voz era profunda, con un tono de preocupación genuina que no había escuchado en años. «¿Se encuentra bien?» Levanté la vista y me encontré con unos ojos que me resultaron vagamente familiares. El hombre tenía aproximadamente 45 años, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, y llevaba un traje que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Había algo en su rostro que me hizo sentir como si hubiera viajado en el tiempo. Estoy bien», mentí, aunque mi voz temblorosa me delataba. Él me estudió por un momento, y pude ver algo cambiando en su expresión. Sus ojos se entornaron ligeramente, como si estuviera tratando de ubicar un recuerdo lejano. Luego, sin decir palabra, apagó el motor y salió del vehículo. «No puede quedarse aquí con esta lluvia», dijo mientras se acercaba. «Es peligroso». «No se preocupe por mí», repliqué, intentando mantener la dignidad que me quedaba. «Solo estoy esperando a que pase la tormenta». Pero él no se movió. En cambio, me observó con una intensidad que me hizo sentir incómoda y, extrañamente, protegida al mismo tiempo. «¿Tiene dónde pasar la noche?», preguntó directamente. La pregunta me golpeó como una bofetada de realidad. Podía seguir mintiendo, podía pretender que tenía opciones, pero la verdad era que no tenía absolutamente nada. «No», admití finalmente. Y esas 2 letras se llevaron consigo el último resto de mi orgullo. Él asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Luego,
Para mi completa sorpresa, abrió la puerta trasera de su automóvil. «Venga conmigo», dijo con una autoridad que no admitía discusión. «Tengo una habitación de huéspedes donde puede quedarse esta noche». Me quedé paralizada. En cualquier otra circunstancia, habría rechazado la oferta inmediatamente. Mi madre siempre me había enseñado a no confiar en extraños, especialmente en hombres ricos que aparecían de la nada ofreciendo ayuda. Pero mientras la lluvia arreciaba y el frío comenzaba a calarme los huesos, me di cuenta de que no tenía alternativas. «No puedo pagarle», dije honestamente. «No le estoy pidiendo dinero», respondió él. «Solo súbase al automóvil». Había algo en su tono, una mezcla de firmeza y gentileza que me resultó extrañamente tranquilizadora. Después de unos segundos de vacilación, acepté su oferta y me subí al vehículo más lujoso en el que había estado en mi vida. El interior olía a cuero nuevo, y había una calidez que me hizo suspirar de alivio. Él no habló durante el trayecto, pero ocasionalmente me miraba por el espejo retrovisor, como si estuviera luchando con algún pensamiento que no se atrevía a verbalizar. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente, cuando estábamos llegando a una zona aún más exclusiva de la ciudad. «Adriana», respondí. «Adriana Morales». Vi cómo sus manos se tensaron sobre el volante por una fracción de segundo. En el espejo, nuestros ojos se encontraron nuevamente, y esta vez estuve segura de que él sabía exactamente quién era yo. «Soy Héctor», dijo después de una pausa que duró demasiado tiempo. «Héctor Sandoval». El nombre me golpeó como un rayo. Héctor Sandoval. Por supuesto. El recuerdo se abrió paso a través de los años de dolor y supervivencia. Había trabajado en la casa de su familia hace una década, cuando su vida era muy diferente, cuando él tenía una esposa hermosa y una hija pequeña que... «Hay solo una condición», interrumpió mis pensamientos mientras entraba por una verja automática hacia una mansión que reconocí perfectamente. En el segundo piso hay un dormitorio con la puerta siempre cerrada. Es el cuarto de mi hija Isabela. No debe entrar ahí bajo ninguna circunstancia. Su voz se había endurecido al mencionar a su hija, y pude detectar una nota de dolor que no había estado ahí antes. «Ella está pasando por un momento difícil desde que su madre murió. No recibe bien a los extraños». Asentí, aunque mi corazón comenzó a latir más rápido. Isabela, la pequeña niña de 5 años que solía seguirme por toda la casa cuando yo trabajaba ahí. Si tenía 5 años entonces, ahora tendría 15. Una adolescente que había crecido sin la única persona que, además de sus padres, había sido una constante en su vida durante sus primeros años. Mientras Héctor estacionaba en el garaje de la mansión, me pregunté si él realmente no me había reconocido, o si había decidido fingir que éramos extraños. En cualquier caso, había algo en todo esto que no encajaba, algo que me hacía sentir como si estuviera caminando hacia un destino que había estado esperándome durante 10 largos años. La tormenta rugía afuera, pero por primera vez en meses me sentía relativamente segura. Lo que no sabía era que esa misma tormenta había desatado algo mucho más poderoso que la lluvia y el viento. Había desatado el pasado. La mansión no había cambiado nada en 10 años. Mientras Héctor me guiaba por los pasillos de mármol pulido, cada paso despertaba recuerdos que había enterrado profundamente. Los mismos cuadros colgaban en las paredes, los mismos jarrones de porcelana descansaban sobre las mesas de caoba. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esta casa, preservando un momento que ya no existía. «La habitación de huéspedes está aquí», dijo Héctor, deteniéndose frente a una puerta en la planta baja. «Hay ropa limpia en el armario y productos de aseo en el baño. Puede usar todo lo que necesite». Abrió la puerta y encendió la luz. La habitación era elegante pero impersonal, decorada en tonos beige y dorado. Una cama king size dominaba el espacio, cubierta con sábanas que probablemente costaban más que mi guardarropa completo. «Gracias», murmuré, todavía sin poder creer completamente que estuviera ahí. Héctor se quedó parado en el umbral, como si quisiera decir algo más. Sus ojos me estudiaban con una intensidad que me hacía sentir expuesta,
como si pudiera ver a través de los años y las circunstancias que me habían cambiado. «Mañana temprano tengo que ir a la oficina», dijo finalmente. «Regresaré al mediodía. La cocina está disponible si tiene hambre y puede usar la biblioteca si quiere leer algo». Hizo una pausa y luego añadió con más firmeza. «Recuerde lo que le dije sobre el cuarto de Isabela. No importa lo que escuche, no entre ahí». Había algo en la forma en que lo dijo que me erizó la piel. ¿Qué podría estar escuchando? ¿Y por qué parecía tan importante para él que mantuviera mi distancia? «Lo entiendo», respondí, aunque en realidad no entendía nada. Él asintió y se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé sola en esa habitación lujosa, rodeada de un silencio que parecía más pesado que la tormenta que aún rugía afuera. Me di una ducha caliente, el primer lujo real que había disfrutado en meses. El agua caliente golpeaba mis hombros tensos, llevándose consigo no solo la suciedad del día, sino también parte de la humillación que había cargado como una segunda piel. Por primera vez en mucho tiempo me permití relajarme. Cuando salí del baño, envolví en una bata de seda que encontré colgada en la puerta. Me acerqué a la ventana. Desde ahí podía ver el jardín donde solía tomar descansos hace 10 años, donde a veces jugaba con Isabela cuando su madre estaba ocupada con llamadas telefónicas o reuniones sociales. Isabela había sido una niña especial, curiosa y cariñosa de una manera que me había sorprendido. La mayoría de los niños de familias adineradas que había conocido eran distantes o malcriados, pero ella era diferente. Me seguía mientras yo trabajaba, hacía 1000 preguntas sobre todo, y siempre me abrazaba cuando me iba a casa. Había algo en esa niña que había tocado una parte de mí que no sabía que existía. Me acosté en la cama, pero el sueño no llegaba. Mi mente no podía dejar de preguntarse qué había pasado con Isabela después de que yo me fui. Héctor había mencionado que estaba pasando por un momento difícil, que no recibía bien a los extraños. El dolor en su voz cuando habló de ella había sido palpable. Debí de haber dormido eventualmente, porque me desperté con los sonidos matutinos de una casa grande. Pasos en el piso superior, el rumor de agua corriendo por las tuberías, el suave zumbido de electrodomésticos caros funcionando en perfecta sincronía. Cuando bajé a la cocina, encontré una nota de Héctor sobre la isla de granito. «Siéntase como en casa. Regreso al mediodía. H». La cocina era exactamente como la recordaba, con sus electrodomésticos de acero inoxidable y las encimeras inmaculadas. Preparé café y tostadas, tratando de no sentirme como una intrusa. Pero por más que intentara actuar normal, no podía ignorar la extraña familiaridad de estar ahí. Mientras desayunaba, comencé a escuchar algo que me hizo detenerme a mitad de un bocado. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero inconfundible una vez que lo identifiqué: alguien llorando. El sonido venía de arriba, del segundo piso, del área donde Héctor había dicho específicamente que no fuera. Al principio traté de ignorarlo. No era asunto mío. Era una huésped temporal en esta casa, y Héctor había sido claro sobre las reglas, pero el llanto continuaba, un sonido quebrado y desolado que me partía el corazón. Era el tipo de llanto que reconocía demasiado bien, el llanto de alguien que había perdido la esperanza. Subí las escaleras lentamente, mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra persa. En el segundo piso, el llanto era más claro. Venía de una habitación al final del pasillo, detrás de una puerta de madera tallada que permanecía cerrada. Me quedé parada frente a esa puerta durante lo que parecieron horas, luchando conmigo misma. Héctor había sido claro. No debía entrar. Pero el llanto continuaba, y con cada sollozo, algo dentro de mí se quebraba un poco más. Pensé en Isabela, la niña pequeña que solía acurrucarse conmigo en el sofá mientras yo doblaba la ropa. La niña que me había dibujado flores con crayones y me había preguntado si algún día podría ser mi hija. La niña que había llorado cuando me fui, aferrándose a mi pierna y preguntando por qué no podía quedarme. El llanto se intensificó y no pude soportarlo más. Giré la perilla de la puerta lentamente. No estaba cerrada con llave. La habitación estaba a oscuras, con las cortinas cerradas herméticamente.
El aire olía a tristeza y abandono. Podía distinguir la silueta de una cama grande en el centro, y sobre ella, acurrucada como un animal herido, había una figura pequeña. «¿Isabela?», susurré. El llanto se detuvo abruptamente. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego la figura en la cama se movió lentamente, girando hacia la puerta. Incluso en la penumbra pude ver sus ojos. Ojos que habían visto demasiado dolor para una persona tan joven. Ojos que me reconocieron inmediatamente, a pesar de los 10 años que habían pasado. «Adriana», murmuró, y su voz sonaba como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «¿Realmente eres tú?». Mi corazón se detuvo. En ese momento, todas las reglas de Héctor, todas las precauciones, todas las razones por las que debería dar media vuelta y salir de esa habitación se desvanecieron. Porque frente a mí no había una extraña. Había una niña que había amado, que había perdido y que claramente me había estado esperando todos estos años. «Sí, mi amor», dije, y mi voz se quebró. «Soy yo». Isabela se incorporó lentamente en la cama, y por primera vez pude ver realmente en lo que se había convertido. Ya no era la niña pequeña que recordaba, era una adolescente de 15 años, pero había algo en ella que parecía mucho mayor, como si hubiera envejecido varios años en los últimos meses. «Pensé que nunca volverías», susurró. «Pensé que me habías olvidado». «Nunca», respondí, y supe que era la verdad más honesta que había dicho en años. «Nunca te olvidé». Y entonces, por primera vez en una década, algo que había estado roto dentro de mí comenzó a sanar. Pero también supe que al entrar en esa habitación había desatado algo que cambiaría todo para siempre. Me acerqué lentamente a la cama donde Isabela permanecía inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacerme desaparecer nuevamente. La luz que se filtraba por las cortinas cerradas era tenue, pero suficiente para ver que los años no habían sido amables con ella. Tenía el rostro demacrado de quien ha llorado demasiado y comido muy poco. «¿Puedo sentarme?», le pregunté suavemente, señalando el borde de la cama. Ella asintió con urgencia, como si hubiera estado esperando ese momento durante una eternidad. Cuando me senté, inmediatamente se acercó y se abrazó a mí con una fuerza desesperada que me quitó el aliento. Era como si hubiera estado ahogándose y yo fuera su única tabla de salvación. «Te fuiste», murmuró contra mi hombro, y pude sentir las lágrimas empapando mi blusa. «Un día estabas aquí y al siguiente habías desaparecido». Nadie me explicó por qué. Mi corazón se partió en pedazos. Durante todos estos años había cargado con la culpa de haberme ido sin despedirme, pero nunca había pensado completamente en cómo mi desaparición había afectado a esta niña que me veía como algo más que una empleada. «Lo siento mucho, mi amor», susurré, acariciando su cabello que una vez había sido dorado y brillante, pero ahora parecía opaco y descuidado. «No quería irme. No fue mi decisión». Ella se separó de mí lo suficiente para mirarme a los ojos. En su mirada había una madurez que no debería haber estado ahí. La sabiduría amarga de quien ha aprendido que las personas que amas pueden desaparecer sin previo aviso. «Entonces, ¿por qué te fuiste?», preguntó, y en su voz había un dolor tan profundo que tuve que tragar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Me quedé en silencio por un momento, debatiendo cuánto debía contarle. Era solo una adolescente, pero había sufrido lo suficiente como para merecer la verdad, o al menos una versión de ella que pudiera entender. «Tu papá no sabía que yo existía en tu vida de la manera que existía», comencé cuidadosamente. «Él pensaba que yo era solo la señora que limpiaba la casa, pero tú y yo teníamos algo especial, ¿verdad?». Isabela asintió vigorosamente. «Eras la única que me entendía. Mamá siempre estaba ocupada, y papá trabajaba todo el tiempo, pero tú me escuchabas, me leías cuentos, me abrazabas cuando tenía pesadillas». «Exactamente», dije, sintiendo como si cada palabra fuera un cristal que se clavaba en mi garganta. «Y cuando tu mamá murió, yo sabía que necesitabas a alguien que te cuidara de esa manera especial, pero…». Me detuve. No podía contarle sobre Joaquín, sobre sus amenazas, sobre cómo había usado mi amor por ella como un arma en mi contra.
No podía explicarle que mi propio hijo había sido quien me obligó a elegir entre mi estabilidad económica y mi corazón. ¿Pero qué? Presionó Isabela, y pude ver que no iba a conformarse con medias verdades. Alguien me hizo creer que no era bueno para ti que yo estuviera aquí, dije finalmente. Alguien me convenció de que si realmente te amaba, tenía que dejarte ir. Isabela frunció el ceño, procesando mis palabras. ¿Quién te dijo eso? Antes de que pudiera responder, escuchamos el sonido de un automóvil llegando a la casa. Mi estómago se tensó cuando me di cuenta de que Héctor había regresado más temprano de lo esperado. «Escóndeme», dijo Isabela de repente, agarrando mi brazo con pánico. «Si papá te encuentra aquí, te va a echar. Siempre echa a todos los que tratan de ayudarme». «¿Qué quieres decir con que echa a todos?», pregunté, pero los pasos de Héctor ya se escuchaban subiendo las escaleras. «¡Adriana!», gritó Isabela en voz alta, y por un momento pensé que había enloquecido. «Adriana regresó. Está aquí conmigo». Los pasos se detuvieron abruptamente. Hubo un silencio que duró eternidades, y luego la puerta se abrió completamente. Héctor apareció en el umbral, su rostro pasando por una serie de emociones que no pude descifrar completamente. Sorpresa, alivio, miedo y algo que parecía casi como gratitud. «Papá», dijo Isabela, y por primera vez desde que había llegado a esa casa, su voz sonaba viva. «Adriana volvió. Está realmente aquí». Héctor me miró fijamente, y en sus ojos vi algo que me hizo entender que esta reunión no era la casualidad que yo había pensado que era. «Lo sé», dijo lentamente. «La traje yo». Isabela y yo nos quedamos en shock. «¿Qué?», murmuré. Héctor entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se veía cansado, como un hombre que había estado cargando un peso demasiado pesado durante demasiado tiempo. «Isabela ha estado preguntando por ti todos los días durante 10 años», dijo, su voz áspera con la emoción. «Ha rechazado a cada terapeuta, a cada niñera, a cada persona que he tratado de traer para ayudarla. La única persona que mencionaba era Adriana, la mujer que desapareció sin explicación y que ella recordaba como la única persona que realmente la entendía». Me quedé sin aliento. «¿Has estado buscándome?» «Durante 10 años», confirmó. «Contraté investigadores privados, revisé cada registro, cada base de datos, pero parecías haberte evanecido del planeta. Hasta anoche». Isabela me miró con los ojos muy abiertos. «¿Papá te estaba buscando?» Héctor se sentó en la silla junto a la ventana, como si necesitara apoyo para lo que estaba a punto de decir. «Tu madre murió cuando tenías 5 años», le dijo a Isabela gentilmente. «Y después de eso, fuiste a un lugar muy oscuro. No hablabas, no comías, no dormías. Los médicos dijeron que estabas en shock traumático. Pero entonces llegaste tú». Me miró directamente, y algo cambió. Isabela comenzó a sonreír otra vez. Comenzó a ser una niña otra vez. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. No sabía que había hecho tanta diferencia. «Eras lo único que la mantenía cuerda», continuó Héctor. «Y entonces, un día, simplemente te fuiste. Sin aviso, sin explicación». Isabela retrocedió aún más profundo que antes. «Ha estado esperándote desde entonces». «Papá me prometió que te encontraría», dijo Isabela tomando mi mano. «Me prometió que algún día regresarías». Miré a Héctor, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. La tormenta de anoche. «No fue casualidad que estuviera en esa calle», admitió. «He tenido gente monitoreando esa área durante meses. Una de las últimas pistas que tuvimos te ubicaba en esa zona. Cuando te vi bajo la lluvia, casi no podía creer que finalmente te hubiera encontrado. Pero fingiste no reconocerme». Héctor bajó la cabeza. «No sabía cómo reaccionarías. No sabía si querrías volver a ver a Isabela después de tanto tiempo. Pensé que si te traía aquí sin presión, tal vez». «¿Tal vez qué?», pregunté. «Tal vez te quedarías», terminó Isabela por él, y en su voz había una esperanza tan pura y vulnerable que me rompió el corazón. Miré a esta niña, que ya no era una niña,
que había crecido esperándome, que había mantenido mi memoria viva cuando yo misma había tratado de enterrarla. Luego miré a Héctor, el hombre que había pasado 10 años buscándome no por él, sino por el bienestar de su hija. No entiendo, dije finalmente. ¿Por qué te fuiste realmente, Adriana?, preguntó Isabela. Y no me digas que fue por mi bien. Nada ha sido bueno sin ti aquí. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Héctor también me miraba, esperando una respuesta que había estado buscando durante una década. Era el momento de la verdad. Pero antes de poder abrir la boca, mi teléfono sonó. El número en la pantalla me heló la sangre. Era Joaquín, y de alguna manera sabía que él había descubierto dónde estaba. El teléfono siguió sonando en mis manos como una bomba a punto de explotar. Héctor e Isabela me miraban con curiosidad, sin entender por qué me había puesto tan pálida de repente. El nombre Joaquín brillaba en la pantalla como una advertencia. ¿Vas a contestar?, preguntó Isabela. Negué con la cabeza y rechacé la llamada, pero inmediatamente comenzó a sonar otra vez. Joaquín nunca había sido el tipo de persona que se rendía fácilmente, especialmente cuando quería algo. «Disculpen», murmuré, levantándome de la cama. «Tengo que atender esto». Salí de la habitación y cerré la puerta tras de mí, pero no antes de ver la expresión preocupada en el rostro de Isabela. Caminé hasta el final del pasillo antes de finalmente contestar. «¿Qué quieres, Joaquín?» «Vaya, vaya», su voz sonaba arrastrada, como si hubiera estado bebiendo. «Así que sí estás viva. Pensé que tal vez habías muerto en una alcantarilla en algún lugar». «¿Cómo conseguiste este número?», pregunté, aunque ya sabía que había formas de conseguir cualquier información si tenías suficiente motivación. «¿Sabes qué es lo gracioso, mamá?», continuó, ignorando mi pregunta. «Pensé que cuando te echara de mi casa, finalmente me desharías de ti para siempre. Pero resulta que has encontrado a alguien más rico para que te mantenga». Mi sangre se heló. «¿De qué estás hablando?» «Héctor Sandoval, el dueño de las construcciones Sandoval. Vale como $100 millones, ¿no es cierto? Muy conveniente que aparecieras en su puerta después de una década». Se me revolvió el estómago. «¿Me estás espiando?». Joaquín se rió, un sonido amargo y cruel. «Digamos que tengo mis fuentes, y resulta que alguien muy interesante vio a una mujer mayor entrando en esa mansión anoche, una mujer que se parecía sospechosamente a mi querida madre». «No sé de qué hablas», mentí, aunque mis manos temblaban. «Por favor», se burló, «¿crees que soy estúpido? Sé exactamente lo que estás haciendo. Es el mismo truco que intentaste hace 10 años con esa familia. Te haces la víctima, te acercas a la niña rica y luego tratas de pescar algo de dinero». «Joaquín, tú no entiendes». «Oh, entiendo perfectamente», me interrumpió. «Y también entiendo que si no regresas a casa ahora mismo, voy a tener que llamar al señor Sandoval y contarle algunas cosas muy interesantes sobre su nueva huésped». El miedo me paralizó. «¿Qué cosas?». «Como el hecho de que robaste joyas de su casa hace 10 años. Como el hecho de que usaste a su hija pequeña para ganarte la confianza de la familia. Como el hecho de que solo desapareciste porque te descubrieron». «Eso es mentira», grité, pero él siguió hablando. «¿Sabes lo que pasó realmente hace 10 años, mamá?». Su voz se volvió más fría. «Tú te obsesionaste con esa familia. Te convenciste de que eras más que una empleada. Comenzaste a actuar como si fueras la madre de esa niña, como si tuvieras algún derecho sobre ella». «Eso no es cierto», susurré, pero algo en mi pecho se tensó. «La esposa de Sandoval me llamó personalmente», continuó Joaquín despiadadamente. «Me dijo que estabas volviéndote demasiado atrevida, que estabas interfiriendo con su maternidad. Me pidió que te quitara de ahí antes de que ella tuviera que tomar medidas legales». El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Carmen nunca me dijo nada, porque Carmen era demasiado educada para confrontarte directamente, pero estaba muy preocupada. Me dijo que Isabela estaba más apegada a ti que a ella, que cuando se lastimó, gritó por ti en lugar de por su madre. ¿Puedes imaginar qué tan humillante fue eso para una mujer? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas.
Los recuerdos de esos últimos días en la casa Sandoval comenzaron a tomar un nuevo significado. Carmen había estado más distante, más fría. Había comenzado a darme tareas que me mantenían lejos de Isabela. Así que hice lo que cualquier buen hijo haría, continuó Joaquín. Protegí a mi madre de hacer algo estúpido que la metiera en problemas legales. Te saqué de ahí antes de que pudieras causar más daño. Me mentiste, murmuré. Me dijiste que era porque no querías que trabajara para gente rica. Me dijiste que era por mi dignidad. Te dije lo que necesitabas escuchar para que te alejaras, replicó sin una pizca de remordimiento. Y funcionó, ¿no es cierto? Te fuiste y la familia Sandoval pudo seguir con sus vidas sin tu interferencia. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo del pasillo. ¿Carmen realmente te llamó? Hubo una pausa, y cuando Joaquín habló otra vez, su voz tenía una nota de algo que podría haber sido satisfacción. Carmen Sandoval murió al día siguiente de que te fueras. Accidente automovilístico. Qué conveniente que no estuvieras ahí para consolar a la pobre huérfana, ¿verdad? El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado. Carmen había muerto un día después de que me fuera. Isabela había perdido a su madre y a mí en el espacio de 24 horas. No sabía, susurré. Por supuesto que no sabías, porque ya te habías ido corriendo con la cola entre las patas, como siempre haces cuando las cosas se ponen difíciles. Joaquín, yo nunca. Escúchame muy bien, me interrumpió, su voz ahora completamente fría. Tienes 24 horas para salir de esa casa y regresar aquí. Si no lo haces, voy a llamar a Héctor Sandoval y le voy a contar todo. Le voy a decir cómo manipulaste a su familia, cómo te aprovechaste de una niña pequeña y cómo ahora has regresado para terminar lo que empezaste. Él no te va a creer, dije, pero mi voz sonaba insegura incluso para mí. Joaquín se rió. ¿Estás segura? Porque tengo las llamadas telefónicas grabadas de Carmen quejándose de ti. Tengo documentos que muestran que algunos objetos de valor desaparecieron de la casa cuando tú trabajabas ahí. Tengo toda una historia muy convincente sobre una mujer desesperada que se obsesionó con una familia rica. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. ¿Grabaste las llamadas de Carmen? Grabo todas mis llamadas importantes, mamá. Nunca se sabe cuándo puede ser útil tener evidencia. La realización me golpeó como una bofetada. Joaquín no solo me había manipulado para que me fuera hace 10 años, había estado planeando esto. Había documentado todo, había creado evidencia, había construido una narrativa que me haría parecer culpable de cosas que nunca había hecho. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué harías esto? Porque eres mi madre, dijo como si eso explicara todo. Y las madres se supone que deben cuidar a sus hijos, no andar jugando a ser la mamá de niños ricos. En el fondo escuché la voz de Isabela llamándome. ¿Adriana? ¿Está todo bien? 24 horas, repitió Joaquín. O le cuento a Sandoval toda la verdad sobre lo que realmente eres. La llamada se cortó, dejándome sentada en el suelo del pasillo, temblando. A través de la puerta cerrada, podía escuchar a Isabela y a Héctor hablando en voz baja, preguntándose dónde había ido, si estaba bien. Me quedé ahí durante lo que parecieron horas, procesando todo lo que Joaquín me había dicho. ¿Era cierto que Carmen había estado preocupada por mi relación con Isabela? Había sido realmente demasiado atrevida, demasiado entrometida. Pero entonces recordé la sonrisa de Isabela cuando me veía llegar cada mañana. Recordé cómo se acurrucaba conmigo cuando tenía pesadillas. Recordé cómo había florecido bajo mi cuidado después de la muerte de su madre. No, lo que había sentido por esa niña no había sido obsesión, había sido amor. Amor real, puro, del tipo que una madre siente por su hijo. Y ahora tenía que elegir otra vez. Tenía que decidir si iba a dejar que Joaquín me manipulara nuevamente, o si iba a luchar por la única relación que había importado realmente en mi vida. La puerta se abrió detrás de mí, y Héctor apareció en el pasillo. «Adriana, ¿qué pasa?», preguntó, y pude ver la preocupación genuina en sus ojos. Lo miré.
este hombre que había pasado 10 años buscándome, y me di cuenta de que tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Le contaba la verdad sobre Joaquín y arriesgaba que creyera las mentiras de mi hijo? ¿O desaparecía otra vez, protegiéndolos a él y a Isabela de mi pasado complicado? El tiempo se agotaba, y Joaquín estaba esperando mi respuesta. Miré a Héctor desde el suelo del pasillo, sus ojos llenos de preocupación genuina, y supe que había llegado el momento de la verdad. Ya no podía seguir huyendo, ya no podía dejar que Joaquín controlara mi vida con amenazas y mentiras. Si iba a perder a Isabela otra vez, al menos sería con la verdad, no con las manipulaciones de mi hijo. Héctor, dije, mi voz apenas un susurro. Necesito contarte algo, sobre por qué me fui hace 10 años. Él se arrodilló a mi lado en el pasillo, su expresión seria. ¿Tiene que ver con esa llamada telefónica? Asentí, sintiéndome como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Era mi hijo, Joaquín, el mismo que te echó de su casa anoche, dijo Héctor, y pude detectar un tono de disgusto en su voz. Él fue quien me obligó a irme de tu casa hace 10 años, admití. Me dijo que Carmen, tu esposa, se había quejado de mí, que pensaba que yo estaba interfiriendo con su maternidad, que estaba volviéndome demasiado cercana a Isabela. Héctor frunció el ceño profundamente. ¿Carmen dijo eso? Según Joaquín, sí. Me dijo que ella lo había llamado, preocupada porque Isabela estaba más apegada a mí que a ella. El silencio que siguió fue tan pesado que pude sentirlo presionando contra mi pecho. Héctor se sentó en el suelo junto a mí, procesando lo que acababa de decirle. Adriana, dijo finalmente, su voz cuidadosa. Carmen nunca me mencionó nada de eso. Joaquín dice que tiene grabaciones de las llamadas, continué, sintiéndome enferma al admitirlo. Dice que tiene evidencia de que robé cosas de tu casa, que me obsesioné con Isabela de manera poco saludable. Héctor se quedó en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a negar con la cabeza. Eso no puede ser cierto, murmuró. ¿Por qué no? Pregunté, preparándome para lo peor. Porque Carmen me habló de ti exactamente una vez, dijo, mirándome directamente a los ojos. Fue 2 días antes de morir. Me dijo que tenías un don especial con Isabela, que nunca había visto a nuestra hija tan feliz y segura como cuando estaba contigo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Me dijo que cuando ella ya no estuviera, quería que tú cuidaras de Isabela, que eras la única persona en la que confiaba completamente con nuestra hija. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas nuevamente. Pero Joaquín dijo. Joaquín mintió, dijo Héctor con una firmeza que no admitía discusión. Carmen nunca se quejó de ti, todo lo contrario. La revelación me golpeó como una onda expansiva. Durante 10 años había cargado con la culpa de haber sido inapropiada, de haber cruzado límites que no debía haber cruzado. Pero todo había sido una mentira. ¿Por qué mi hijo me mentiría sobre algo así? Susurré, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. No lo sé, dijo Héctor, pero sí sé que después de que te fuiste, Carmen estuvo buscándote desesperadamente. Tenía planes de ofrecerte una posición permanente en la familia, no como empleada, sino como la figura materna que Isabela necesitaba. Me cubrí el rostro con las manos, sollozando. Ella murió al día siguiente de que me fuera. Sí, confirmó Héctor suavemente. Y fue el peor momento posible para Isabela. Perdió a su madre biológica y a su madre del corazón en 24 horas. La puerta de la habitación de Isabela se abrió, y ella apareció en el umbral. Había estado escuchando. ¿Es cierto?, preguntó, su voz temblando. ¿Mamá quería que Adriana se quedara? Héctor asintió, levantándose para ir hacia su hija. Tu madre te amaba mucho, Isabela, y sabía que Adriana también te amaba. Quería asegurarse de que tuvieras a alguien que te cuidara de la manera que tú necesitabas. Isabela se acercó a mí, sus ojos brillando con lágrimas. Entonces no te fuiste porque querías irte. Nunca quise irte, le aseguré, tomando sus manos entre las mías. Me obligaron a hacerlo con mentiras. ¿Tu hijo?, preguntó Isabela,
Y cuando asentí, su expresión se endureció de una manera que me recordó dolorosamente a su padre. ¿Qué quiere ahora? Miré a Héctor, sabiendo que tenía que contarles todo. Quiere que regrese con él. Me amenazó con contarte mentiras sobre mí si no lo hago. ¿Qué tipo de mentiras?, preguntó Héctor, y pude ver la determinación formándose en sus ojos. Dice que va a decirte que robé joyas, que manipulé a Isabela, que estoy aquí solo por dinero, enumeré, sintiendo cada palabra como veneno en mi boca. Para mi sorpresa, Héctor se rió. No era una risa alegre, sino el tipo de risa que emerge cuando algo es tan absurdo que no puedes creerlo. ¿Sabe tu hijo que contraté investigadores privados para buscarte durante 10 años? Preguntó. ¿Sabe que revisé cada aspecto de tu vida, cada trabajo que tuviste, cada referencia, cada registro? Si hubieras robado algo, si hubieras tenido algún problema legal, lo habría sabido. Me quedé sin aliento. ¿Revisaste mis antecedentes? Por supuesto, dijo como si fuera obvio. No iba a traer a alguien peligroso cerca de mi hija, pero lo que encontré fue lo contrario. Encontré a una mujer que había pasado su vida cuidando a otros, que nunca había tenido ni siquiera una multa de tránsito, que había criado sola a un hijo que claramente no merecía tu sacrificio. Isabela se acurrucó contra mí en el suelo del pasillo. No tienes que irte otra vez, ¿verdad? Miré a esta niña que ya no era una niña, que había esperado por mí durante 10 años, y luego a Héctor, que había movido cielo y tierra para encontrarme. Por primera vez en décadas me sentí verdaderamente valorada, verdaderamente amada. No, dije firmemente, no me voy a ir. En ese momento, mi teléfono sonó otra vez. Joaquín. Esta vez no dudé en contestar. Joaquín, dije, mi voz sorprendentemente estable. Tiempo agotado, mamá, dijo su voz arrastrada. Espero que hayas disfrutado tu pequeña fantasía, porque se terminó. Tienes razón, dije, y pude sentir que Héctor e Isabela me miraban con sorpresa. Se terminó, pero no de la manera que tú piensas. ¿Qué quieres decir? Ya le conté todo a Héctor, mentí, aunque técnicamente era cierto. Sobre las grabaciones falsas, sobre las mentiras que me dijiste sobre Carmen, sobre cómo me chantajeaste para que me fuera. Hubo una pausa prolongada del otro lado de la línea. Eres una mentirosa, dijo finalmente, pero pude detectar incertidumbre en su voz. Llámalo, lo desafié. Llama a Héctor y cuéntale tus mentiras. Ve qué tan lejos llegas. Otra pausa, más larga esta vez. No has ganado nada, dijo Joaquín, y ahora su voz sonaba más desesperada que amenazante. Sigues siendo una vieja patética que no tiene nada. Te equivocas, dije, mirando a Isabela y a Héctor. Tengo una familia que me ama. Algo que tú nunca has tenido y nunca tendrás. Vas a arrepentirte de esto, gruñó. No, dije tranquilamente. La única cosa de la que me arrepiento es haber perdido 10 años por tus mentiras. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. ¿Realmente no va a poder lastimarnos?, preguntó Isabela, todavía acurrucada contra mí. Héctor se acercó y se arrodilló frente a nosotras. No le voy a permitir que se acerque a ninguna de ustedes dos, dijo con una determinación feroz. Y si trata de difundir mentiras, tengo abogados muy buenos y evidencia muy clara de quién eres realmente. ¿Quién soy realmente?, pregunté, todavía no completamente segura. Eres la mujer que salvó a mi hija, dijo simplemente. Eres la persona que Carmen eligió para cuidar de lo más precious que teníamos. Y si me lo permites, me gustaría que fueras parte de esta familia oficialmente. Isabela se incorporó de repente. ¿Qué quieres decir con oficialmente? Héctor nos miró a ambas, y por primera vez desde que lo había vuelto a ver, sonrió realmente. Quiero decir que es hora de que esta familia esté completa otra vez. Y en ese momento, sentada en el suelo de ese pasillo con las 2 personas que más importaban en el mundo, supe que finalmente había llegado a casa. 6 meses después, me desperté en mi propia habitación en la mansión Sandoval, pero esta vez no como huésped, sino como parte de la familia. Los rayos del sol matutino se filtraban a través de las cortinas de seda, iluminando las fotografías que ahora adornaban mi mesita de noche.
Isabela en su graduación temprana de la preparatoria, Héctor e Isabela el día que oficialmente me adoptaron como parte legal de su familia, y mi favorita, una foto de los tres en Navidad, sonriendo como la familia que finalmente éramos. Isabela ya no era la adolescente rota que había encontrado 6 meses atrás. Bajo el cuidado amoroso y la estabilidad que habíamos construido juntos, había florecido de maneras que ni Héctor ni yo habíamos imaginado posible. Había terminado la preparatoria con honores, había comenzado terapia voluntariamente y, lo más importante, había recuperado su sonrisa. «¡Adriana!», gritó desde abajo, su voz llena de la energía que había estado ausente durante tanto tiempo. «¡Ven a ver esto!». Bajé las escaleras, todavía maravillándome de que esta casa fuera realmente mi hogar. En la cocina, Isabela estaba parada frente a la isla de granito con una carta en las manos, los ojos brillándole de emoción. «¿Qué pasa, mi amor?», pregunté, aunque ya podía adivinar por su expresión radiante. «Entré», gritó, agitando la carta en el aire. «Entré a la universidad, con beca completa». Mi corazón se hinchó de orgullo. Isabela había trabajado incansablemente durante los últimos meses, no solo recuperándose emocionalmente, sino sobresaliendo académicamente de maneras que demostraban la brillantez que siempre había estado ahí, solo esperando la oportunidad de florecer. «Oh, Isabela», susurré, abrazándola fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti. No lo habría logrado sin ti», murmuró contra mi hombro. «Sin ustedes dos». Héctor entró en la cocina en ese momento, ya vestido para el trabajo, pero se detuvo cuando vio nuestro abrazo y la carta en las manos de Isabela. «¿Buenas noticias?», preguntó, aunque su sonrisa sugería que ya lo sabía. «La mejor», dijo Isabela, corriendo hacia él para abrazarlo también. «Premedicina en Stanford». Héctor la levantó del suelo en un abrazo que la hizo reír, un sonido que nunca me cansaba de escuchar. Cuando la puso de nuevo en el suelo, sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Isabela, y en ellos vi una gratitud tan profunda que me quitó el aliento. «Tu madre estaría tan orgullosa», le dijo a Isabela suavemente, acariciando su cabello. Isabela asintió, y pude ver lágrimas de alegría en sus ojos. Creo que ella sabía que esto pasaría. Creo que por eso se aseguró de que Adriana regresara a nuestras vidas. La mención de Carmen ya no traía el dolor agudo que solía traer. Habíamos aprendido a honrar su memoria de maneras saludables, hablando de ella con amor en lugar de dolor, celebrando lo que había dado a esta familia en lugar de lamentarnos por lo que había perdido. «Hablando de regresar», dijo Héctor, dirigiéndose hacia mí con una expresión que no pude descifrar completamente. «Adriana, hay algo de lo que necesitamos hablar». Mi estómago se tensó ligeramente. Durante los últimos 6 meses, habíamos encontrado una rutina perfecta, una armonía que había sanado las heridas de todos nosotros. ¿Qué podría querer cambiar? «¿De qué se trata?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Isabela nos miró a ambos, y luego sonrió de una manera que me hizo sospechar que sabía algo que yo no sabía. «En realidad», dijo Isabela, «creo que voy a ir a llamar a algunas amigas para contarles sobre Stanford. Los veo más tarde». Desapareció de la cocina con una rapidez que definitivamente era sospechosa, dejándonos a Héctor y a mí solos. «Adriana», comenzó Héctor, y pude ver que estaba nervioso de una manera que no había visto antes. «Estos últimos 6 meses han sido los mejores que he tenido desde que Carmen murió». «Para mí también», dije honestamente. «Isabela ha sanado de maneras que no pensé que fueran posibles. Y yo», se detuvo, pasándose una mano por el cabello, «yo he aprendido a ser feliz otra vez». «Me alegra mucho escuchar eso», dije, aunque seguía sin entender hacia dónde se dirigía esta conversación. «La cosa es», continuó, y ahora definitivamente estaba nervioso. «No quiero que esto termine cuando Isabela se vaya a la universidad». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué quieres decir?». Héctor tomó mis manos entre las suyas, sus ojos serios pero cálidos. «Quiero decir que me he enamorado de ti, Adriana. No solo como la mujer que salvó a mi hija, sino como la mujer fuerte, compasiva
increíble que eres. El aire salió de mis pulmones de golpe. Durante todos estos meses había sentido algo creciendo entre nosotros, pero había asumido que era gratitud, o conveniencia, o simplemente la comodidad de una situación que funcionaba bien para todos. Héctor, yo. Sé que es complicado, me interrumpió suavemente. Sé que hay una diferencia de edad, sé que nuestras situaciones son diferentes, pero también sé que cuando te miro, veo a la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una alegría tan pura y sorprendente que no sabía cómo procesarla. ¿De verdad?, susurré. «De verdad», confirmó, sonriendo de esa manera que hacía que mis rodillas se volvieran débiles. «Y si tú sientes, aunque sea una fracción de lo que yo siento por ti, me gustaría preguntarte algo». Antes de que pudiera responder, se arrodilló frente a mí en el suelo de la cocina, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Adriana Morales», dijo, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso. «¿Te casarías conmigo? ¿Harías oficial lo que ya sabemos que es cierto? ¿Serías mi esposa y la madre que Isabela siempre ha necesitado?» Me quedé sin aliento, mirando a este hombre increíble que me estaba ofreciendo no solo amor, sino una familia completa, un futuro que nunca había soñado posible. «Sí», susurré, y luego más fuerte, «sí». Héctor se levantó y me tomó en sus brazos, girándome mientras yo reía y lloraba al mismo tiempo. Cuando me puso de nuevo en el suelo, deslizó el anillo en mi dedo, perfecto como si hubiera sido hecho especialmente para mí. «¡Por fin!», gritó Isabela desde la puerta de la cocina, corriendo hacia nosotros para unirse al abrazo. Pensé que nunca se lo iba a preguntar. «¿Sabías sobre esto?», le pregunté, riéndome a través de mis lágrimas. «¿Bromeas?», dijo Isabela, rodando los ojos. «Él ha estado planeando esto durante semanas. Incluso me pidió mi bendición». «¿Y se la diste?», pregunté, de repente sintiendo como si necesitara su aprobación más que nada en el mundo. Isabela me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. «Adriana, tú ya eras mi madre en todo lo que importa. Esto solo lo hace oficial». Y en ese momento, abrazada por las dos personas que más amaba en el mundo, me di cuenta de que mi vida finalmente había encontrado su propósito verdadero. Joaquín nunca volvió a contactarnos. Ocasionalmente llegaban noticias a través de conocidos mutuos. Había perdido su trabajo, había comenzado a beber más, había intentado contactar a otros miembros de la familia buscando apoyo financiero que nunca llegó. Pero esas noticias ya no me causaban dolor ni culpa. Había aprendido que no podía salvar a alguien que no quería ser salvado, y que mi responsabilidad era hacia las personas que realmente me valoraban. El día de nuestra boda, 6 meses después, Isabela caminó conmigo hacia el altar. No porque necesitara que alguien me entregara, sino porque ella insistió en que quería ser parte oficial de unir a esta familia que habíamos construido juntos. La ceremonia fue pequeña, íntima, perfecta. Mientras intercambiaba votos con Héctor, prometiendo amarlo y cuidar de nuestra familia, sentí la presencia de Carmen como una bendición, no como un fantasma. Ella había plantado las semillas de esta familia, y nosotros las habíamos nutrido hasta que florecieron en algo hermoso y completo. Isabela se graduó de Stanford 4 años después, valedictorian de su clase. Héctor y yo estábamos en primera fila, llorando de orgullo mientras ella daba su discurso de graduación sobre superar la adversidad y encontrar familia en lugares inesperados. Ahora, a los 70 años, miro hacia atrás a esa noche tormentosa cuando Joaquín me echó a la calle, y me doy cuenta de que fue el mejor regalo que me pudo haber dado, porque esa tormenta me llevó de vuelta a donde siempre pertenecí. Isabela ahora es doctora, especialista en trauma pediátrico, dedicada a ayudar a niños que han pasado por pérdidas como la que ella experimentó. Está casada con un hombre maravilloso que la adora y acabamos de recibir la noticia de que vamos a ser abuelos. Héctor y yo envejecemos juntos en la misma casa donde todo comenzó, rodeados de fotografías de la familia que construimos a partir de corazones rotos y sueños perdidos. Y cada noche,
Antes de dormir, doy gracias por esa tormenta que me trajo de vuelta a casa. Porque a veces, perderse es la única manera de encontrar donde realmente perteneces.